El título de la charla dice todos los nombres. Todos los nombres viene de un libro, esas tres palabras viene de un libro de José Saramago, que se llama el libro Todos los Nombres. Y el personaje del libro se llama José, pero no se apellida Aranda, no me acuerdo, que es el escribano del registro civil en Portugal, de un registro civil en Portugal, y se dedica a hacer la transcripción a mano de todos los nombres, de todas las actas. Gracias a ellos, los historiadores, no solamente los historiadores, todos aquellos que tengan necesidad de asistirse a estos documentos, podemos ahora hacer esto que van a escuchar. Bueno, y la otra es la Puebla Palafoxiana. En realidad lo usé como un atractivo turístico. Realmente no es la Puebla Palafoxiana solamente, ¿no? Digamos que la Puebla Palafoxiana es la segunda mitad del siglo XVII y lo que ustedes están viendo ya ahí es todo el siglo XVII. Y en realidad pertenece a la historia de las devociones particulares en lo que fue Nueva España y luego lo que es hoy México. Bueno, de ahí viene el título de la charla. Bueno, recuerdan, éramos muy chiquitos todos cuando en julio de 1640 llegó a la Angelopolitana ciudad el omnímodo Juan de Palafox y Mendoza. Estuvo una decena de años y se fue haciendo su berrinche, punto y final, ¿no? En realidad no me voy a ocupar de Palafox, soy el menos indicado para eso, pero suena bonito la Puebla Palafoxiana, ¿no? Pues sí, una buena parte está inscrito en esa Puebla Palafoxiana de la catedral y de las iglesias y de la pugna con los jesuitas y de la pugna con los franciscanos y todo lo demás. Bueno, revisé más de 100,000 actas de partidas de bautismo del siglo XVII, todas las partidas de bautismo de la parroquia del Sagrario. Ya escucharon a los que han estado asistiendo con regularidad a estas charlas la subdivisión parroquial que tenía la ciudad. En ese entonces era la parroquia central, que era el Sagrario, que es la parroquia de españoles, en la que habitaban indios, y ya vieron el trabajo de un discípulo de Miguel Ángel, buenísimo, que es la presencia de los negros en la ciudad de Puebla. Hoy parece que no bailábamos cumbia, pero cómo no, ¿cierto? Que no bailaban cumbia, bueno, cómo no. Era una ciudad en el siglo XVII más negra e india que española, para acabar rápido, ¿sí? Entonces la parroquia central es la parroquia de los españoles. ¿Cuáles son los límites de la parroquia? Por el oriente es, por supuesto, el río San Francisco. Por el poniente es lo que hoy es el Paseo Bravo, y que luego se volvió la parroquia San Marcos. ¿Estoy bien? Por el poniente es la parroquia San José, y por el sur, por supuesto, Nuestra Señora del Carmen. Ese es los límites de la parroquia del Sagrario. Es la más habitada, por supuesto, y adyacentemente se encuentra la parroquia de Analco en el oriente, la parroquia de San José y bueno, la de San Marcos, efectivamente. Esas son las parroquias. Analco, luego salió la Santa Cruz, y es Analco, por supuesto. Esas son las parroquias que tiene la ciudad de Puebla en el siglo XVII. Luego ya viene una transformación en el XVIII, otra transformación en el XIX, y hoy no tengo la menor idea cuál es el mundo parroquial de la ciudad. No sé, debe tener una subdivisión muy complicada. Y esto que están viendo aquí es de la parroquia de españoles. Pero tengo como prueba de que esto ocurre en otras parroquias, Analco, por supuesto. Analco es la parroquia donde hemos cometido el mayor número de crímenes con Analco. Lo hizo Agustín Grajales en su tesis de maestría, lo hizo Miguel Ángel, lo hice yo. Bueno, pobre Analco, ¿cuánto sabemos de ella? ¿Cierto? Bueno, hay que recoger acta por acta, hay que anotar los nombres, primer nombre, segundo nombre, y hay partidas de nacimiento que tienen hasta 11 nombres, ¿sí? Esos ya son la excepción.
La norma es un nombre. Entonces tenemos aquí un cuadro. Bueno, este cuadrito resume muy bien. Vean, son 12 nombres. Entre 12 nombres acumulan el 75% de las partidas de bautismo. Estos 12 nombres tienen el 75%, o sea, el 25% se los repartían entre otros 150 nombres más o menos. ¿Sí? Pero estos 12 acumulan el 75%. Bueno, voy a ubicarme en dos. Voy a comentar el nombre Isabel, ¿no? No tengo ya percepción de mi presente. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama Isabel en esta sala? Una, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿por qué le pusieron Isabel? ¿Ya vieron? La culpa es de la amiga de su mamá, ¿cierto? Pero en este mundo no es así. En este mundo del siglo XVII no es así. Les voy a leer por qué usaban este nombre en el siglo XVII. Difícil colocar el gusto por el sustantivo de Isabel. Se celebra a la santa, madre de Juan el Bautista y prima de la Virgen María. El 5 de noviembre y en la parroquia del Sagrario se bautizaron abrumadoramente a niñas bajo este nombre en el mes de julio. Por lo que el calendario la acerca más a la beata portuguesa, Es muy posible también que la afición por este nombre se halle en que la hija de Felipe II se llamaba Isabel. Teresa de Ávila, siendo monja carmelita, se aficionó a las penitencias que a la postre le provocaron terribles sufrimientos en el umbral de su muerte en 1582. Es muy posible, como bien lo revela la sincronía con el mes de octubre en el que le celebran, que a ellos se deba su invocación. Es que vean, Teresa, ¿alguien se llama aquí Teresa? Pero puede haber Teresa, así con doble acento y todo eso, ¿cierto? Vean, en el siglo XVII es muy frecuente el nombre de Teresa y el de Isabel es más. Entonces se debe primero a una atracción, evidentemente subordinación al calendario católico, eso tiene que ver. La elección del santo que iba a proteger al niño tenía que ver con su mes de nacimiento, por supuesto, y además se iba a encargar de cuidarlo. Así que Isabel sí tiene santa protectora, que no es la amiga de tu mamá, por supuesto, ¿no? Tiene que ser un santo, supongo que así es, ¿no? Bueno, vean, Juana, que es el femenino de Juan, tiene que ver con el Bautista, por supuesto. No creo que tenga que ver con Juana de Arco, no creo. Tiene que ver que es la feminización de Juan el Bautista, por supuesto. Y vean, es el segundo. Bueno, con María no nos metemos, evidentemente. Puede ser con Juana la Loca, tiene razón, ¿no? Con María, pues sobra insistir en las advocaciones. Pero ahora vamos a ver, fíjense, que las personificaciones de la Virgen María también tienen su representación en los nombres. Lo voy a decir, no aparecen aquí, pero son frecuentes. Ahí les va, Soledad, que es una de las personificaciones de la Virgen María. Remedios, Dolores, ¿sí? Carmen, por supuesto, ¿no? Pilar. Y yo digo también de las iglesias que tomaron esos nombres que están también en la ciudad. No son tan frecuentes, pero sí aparecen todas las personificaciones de la Virgen María. Rosario, por supuesto. Bueno, Josefa viene también, por supuesto, de la feminización de José, que es el patrono de la ciudad, además, ¿sí? Exactamente. Cuando estaba el cielo como ahora, se ponían a rezar el novenario a San José, la novena es, ¿verdad? La novena a San José, ¿no? Para justamente contra los rayos y las centellas, ¿cierto?
Bueno, el de Gertrudis es maravilloso, le voy a decir. Tiene que ver con la iluminada del siglo XIII, que es muy difundida en el mundo novohispano por trabajos que difundió Sor Juana, ¿sí? Eran de los 4,000 libros que tenía Sor Juana, eso dice el documental del Canal 13, del Canal 11 que acaban de pasar, que tenía 4,000 libros, ¿no? Bueno, uno de ellos eran los dos ejercicios que tradujo se llamaba Heraldo de la Bondad Divina y Ejercicios, que tradujo de Gertrudis la Magna, que además compuso música, que hoy hay colección de música de Gertrudis la Magna, y de ahí viene la difusión del nombre Nueva España. Era muy usado, vean, es el cuarto más frecuente entre los 12 campeones en la ciudad de Puebla. Está en el top 10, sí, sí, es rockstar, Gertrudis es rockstar, ¿cierto? Bueno, Antonia también es la versión femenina de Antonio, que, bueno, es del mes de junio, o sea, si nacían en junio, vas a ser Toña la Negra, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ver con el santo de los animalitos y bueno, de los dos, Abad y el otro, ¿no? Que son los dos Antonios. Y el de Padua, correcto. Uno es febrero y otro es junio. ¿Perdón? Enero y junio, correcto. Bueno, Ana, fíjense cómo es. Ana es la mamá de la Virgen. De ahí la advocación la inclinación a ponerle el nombre de la madre a la madre de la Virgen a las niñas. Y luego juntaron María con Ana, y de ahí obviamente es el nombre que hoy es más o menos frecuente, que es el de Mariana, ¿cierto? O Ana María. Miguel Ángel lo sabe muy bien. Es así, ¿no? Pero fíjense, vamos a ver al rato los nombres masculinos. No está Joaquín, que es el padre de la Virgen. Inequidad de género, ¿no? Eso es discriminación hacia los hombres. O sea, ¿por qué la mamá de la Virgen sí y el papá no? No lo sé. Pero Joaquín se usa poco, entre los hombres, muy poco. Pero el nombre de la mamá de la Virgen es muy asistido. Bueno, Micaela. Bueno, San Miguel es el otro patrono de la ciudad. Ahí está su fuente, todavía sobrevive a la inquina gubernamental. Ahí está, ¿no? Y Micaela viene de ahí también. Bueno, el de Teresa tiene que ver, le repito, con Teresa de Ávila. Porque el proceso de Teresa de Ávila es del siglo XVII y se difundió mucho en Nueva España, la hagiografía de Teresa de Ávila, pues estuvo muy difundida. Bueno, Isabel ya se los comenté. Tiene que ver con la beata portuguesa, con la prima de la Virgen María, con las reinas, supongo. No sé si tenga que ver con la reina, con la hija de Felipe II. Realmente no lo sé. Puebla es una ciudad de analfabetas, por supuesto, ¿cierto? Entonces, cuando nació la hija de Felipe II, todos los reinos lo celebraron. Pero luego yo no sé si alguien se acordaba de ella, no lo sé, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con el calendario católico, es decir, con la beata portuguesa. Los nombres están sujetos en Nueva España al devocionario católico, al calendario católico. Es decir, nadie, créanmelo, en esta investigación y en otras, debo decir, que hizo el profesor Agustín Grajales, que hizo Javier Pescador, estudios nominales para el mundo colonial, para el mundo virreinal mexicano, novohispano, nadie se llama, por ejemplo, Ana Karen, nadie, ¿no? Ni nadie se llama, fíjense, hoy sí se usa mucho, María José, por ejemplo, ¿no? Ay, José María. Entonces, bueno, nuestras advocaciones particulares han cambiado.
justamente eso, ahí va, ¿no? No, de Panchita, por supuesto, ¿no? Así es. Ese nombre lo promueve la orden, digamos, más asentada en la ciudad, que es la de los franciscanos, por supuesto. Ellos son los que promueven la advocación de ese nombre. No hay advocación, ¿no? Muy bueno, cierto. Sí está, pero no está en el top, no está en el top 10, no está. Sí está, es cierto, debería ser Clara, efectivamente. Y Clara se usa más en el 19 que en el siglo XVII. Sí, es cierto. Creo que tiene que ver también con el ascenso y la instalación de los conventos de monjas, que también es del 17, pero no es tan frecuente. Es una buena interrogación. Bueno, eh, Catalina, ¿no? No sé si alguien aquí se llama Catalina, ¿no? Así como Gertrudis ya nadie se llama Catalina, pues, ¿no? Eh, bueno, y Nicolasa. Eh, hice una especulación sobre el de Nicolasa más que con el de Catalina, que tiene que ver con la advocación a San Nicolás, a San Nicolás Tolentino. ¿Por qué? Porque este nombre es más frecuente en el mes de septiembre, que es el que en el mes donde se celebra a este santo. Y Catalina yo creo que tiene que ver con la Catalina de Siena, por supuesto. ¿Sí? Eh, bueno, este es el top 10 de los nombres femeninos, ¿no? Bueno, aquí está el top 12 de los hombres, ¿no? De los bautizados. Voy a empezar por el penúltimo, que es el que me encanta y me sé mejor, ¿no? Hoy, pues Nidia tiene su nieto, se llama Nicolás, así que se sigue usando, ¿eh? Pero, ¿cómo? Cierto, cierto. Bueno, pero, a ver, ¿fue por San Nicolás Tolentino? Bueno, ok, ya. Tengo una hijada que acaba de ser madre y le pregunté, ¿cómo se llama tu hijo? André. Y yo oí Andrés. Dijo, oye, pues ya nadie se llama Andrés. No, no, no Andrés, André. Dije, chico, ya, ahí muere, ahí muere. No, no me meto. Bueno, no hay sorpresa en que hoy todos pensaremos es José, pues no, es Juan, el nombre más frecuente entre los hombres en la Puebla del siglo XVII. Y esto ocurre también, créanmelo, en Analco y en la Ciudad de México. Javier Pescador estudió los nombres para la Ciudad de México en el siglo XVIII y Agustín Grajales los estudió para Analco en el siglo XVIII y casi coinciden excepto en uno que ahora les voy a platicar, que es Cristóbal. ¿Mm? Cristóbal es digamos, es un rockstar local, ¿no? Y aquí lo tenemos a 3 calles, pues, ¿no? Bueno, es Juan, y es por Juan el Bautista, por supuesto, ¿no? ¿Mm? Bueno, el segundo tiene que ver con el padre de San José y patrono de la ciudad también, por supuesto. Miguel, es exactamente también, ¿no? Les voy a platicar antes de seguir. Ahí está tu nieto, ahí está el de tu nieto, ya lo viste. No, está en el top 6, sí que es alto todavía, ¿no? Cristóbal. Les voy a platicar cómo está esto de la historia de este nombre instalado en la ciudad de Puebla. Ustedes dirán, nos falta Sebastián. Es un santo local, ¿no? O sea, es una creación de los franciscanos, ¿no? Exactamente. Es del 18, ¿sí? 1695 muere, exactamente, ¿sí? Bueno, Cristóbal. Un cura de Tlacotepec soñó que un perro se comía el cadáver de un niño y entonces despierta ahí de su pesadilla y decide fundar, junto con sus hermanas, la Casa del Señor San Cristóbal, que está hoy exactamente a un lado de la escuela Himno Nacional. Y ahí está la iglesia, y ahí está San Cristóbal, ahí está, ¿no? ¿Cómo?
No, el rayito está aquí más para acá, ¿no? No, San Cristóbal aquí está en la 4 Norte y la 6 Oriente, en la mera esquina. Ahí está. Ahí está el santo, ya está la iglesia. Ahí estuvo la casa. Ahí sigue estando ahí el edificio de la casa. Ahí está. Si ven ustedes, hay una ventanita. Esa ventana se llamaba el torno de San Cristóbal. ¿Cómo ocurría, cómo operaba este torno? Llegaban y había un torno, literalmente, ponían al chamaco, le daban la vuelta, tocaban una campanita y salía exactamente del otro lado. Y ese torno existe en Italia, existe en Argentina, existe en Brasil, no me acuerdo más, y se llama igual torno. ¿Mm? Pero eso era para pasar la comida. Era pasar la comida, no era para pasar a los chamacos. Si pasaban chamacos, era contrabando. No. El torno de los conventos es para pasar la comida. Sí. Pero, y estos son para pasar a los niños abandonados. Entonces, ese cura de Tlacotepec se llamaba Cristóbal, crea esa casa en advocación a Cristóbal, porque además, ustedes recuerdan lo más grotesco y espeluznante que he visto en mi vida. En la Catedral de Granada hay un cuadro de Goya gigantesco donde está cargando el Cristóbal gigantesco, es una pintura de Goya, ¿no? Cargando al niño y con todo lo horrible que pinta Goya. No sé si a alguien le guste sus cuadros, horrible, ¿no? Y está San Cristóbal cargando al niño Dios. Bueno, ¿se acuerdan ya toda la mitología que cruza el mar, todo eso? Bueno, y ese santo local, ese héroe local, rockstar local, ahí está, véanlo. Pero lo más curioso es que estos que ven aquí son niños que abandonaron. Este nombre de Cristóbal tiene que ver con los niños abandonados. Y es más o menos creíble. Les voy a platicar otra historia. La Casa de Niños Expuestos de Buenos Aires, la casa la fundó un tipo que se apellidaba, igual que nuestro querido profesor Cuenya, Mateo se apellidaba. El apellido de este nombre lo llevaban todos los que salían de esa escuela de niños expósitos, se apellidaban igual que nuestro profesor. ¿Sí? Pero esa acá estaba en Buenos Aires. Miguel Ángel Cuenya es de Córdoba. Pues hoy es sinónimo ese apellido de la Casa de Niños Expósitos de Buenos Aires. Bueno, este es un sinónimo de la Casa de Niños Expósitos, el nombre de Cristóbal. Y no van a encontrar, no sé, a ver, sería interesante comparar este nombre con otros resultados de otras ciudades nuevahispanas, ¿no? Digamos como Zacatecas o Querétaro o alguna cosa así. Porque inclusive San Cristóbal de las Casas tomó la vocación al gigante que carga al niño. O sea, ese es el único. Y aquí en Puebla la toma por esta larga historia que promovió este cura que se llamaba Cristóbal de algo. No me acuerdo ya el nombre, el apellido de este cura. Bueno, hoy sigue existiendo la casa. Ahí está la ventanita, ya no es torno, tiene su reja, ¿sí? Está en la 4 Norte, entre 6 y 8 Oriente. En la mera esquina está la iglesia de San Cristóbal. Y ahí va a ver al gigante de piedra, que no es gigante, pero sí es de piedra, ¿no? Ahí está la figura de bulto de San Cristóbal. La casa exactamente que está a la derecha, ¿no? A la derecha al poniente, es la casa de San Cristóbal. Es la vieja casa de San Cristóbal. Y enseguida está la Escuela Himno Nacional. Ahí está el torno, ahí está la ventanita. No, el torno ya no existe, por supuesto. Ignoro, la casa está cerrada, no sé, no la conozco por dentro, la conozco por fuera y por arriba, porque subí a la iglesia con el cura ahí de San Cristóbal. Bueno, Diego también es una promoción de los franciscanos, ¿sí? Diego es una promoción franciscana. La difusión del nombre de Diego tiene que ver con los franciscanos. Déjenme ver si tengo aquí bien expuesta mi mentira para que vean. La elección también pasaba por la presencia de las diferentes órdenes religiosas. La de los franciscanos, que tempranamente se establecen en la ciudad,
Además de promover a su patrono, iniciaron la devoción a San Diego, que es un hermano laico sevillano, que según cuenta su taumaturgia, sanó a don Carlos, hijo de Felipe II, de un terrible golpe en la cabeza que sufrió al caer de un caballo. Según esto, el rey viajó a Alcalá, hizo abrir la tumba donde reposaba Diego, el cuerpo yacía intacto. Pasó sobre el rostro un pañuelo de seda que inmediatamente puso en la cabeza del príncipe. Este quedó dormido. Al despertar, pidió de comer. Algunos días más tarde había sanado. A petición de Felipe II, Roma colocó al taumaturgo en los altares en 1588. En la Nueva España, los poderes de San Diego se invocaban para sanar las úlceras. Y esto lo tomé de Marc Bloch. Así que, si lo dijo Marc Bloch, es la neta, ¿no? Entonces es una difusión de los franciscanos. Ahora, vean, entonces tenemos a los apóstoles, como es el caso de Pedro, ¿no? Tenemos a Juan, bueno, y Pedro también tiene su hospital, tiene su iglesia, ¿no? Bueno, ¿y qué les parece Manuel en el siglo XVII? ¿No? ¿Cierto? Pablo no está en el top 10, no está en el top 12, no está, ¿no? Pero está Pedro, ¿no? Y también existía la iglesia de San Pablo, ¿no? Pero como eran de los dominicos, no, está muy lejos, mejor nos quedamos aquí en el centro, ¿no? ¿Qué les parece, Manuel? Ahí les va. Aquellos que nacían en enero tenían a los Reyes Magos. Y no hay ninguno aquí. No está ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Pero en el siglo XVII tardío empieza a ser frecuente los tres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y sus versiones femeninas. Melchora, Gaspara y Baltasara. Las tres existen todos ellos. ¿Sí? Y por supuesto Manuel, ¿no? Que tiene que ver con el Adviento. ¿Sí? Entonces, aquellos que nacían en esta época llevan el nombre de Manuel. Uno de mis hermanos se llama así, ¿no? No sé si le pusieron por ello, pero es Manuel también. Que hoy, a lo mejor, bueno, sí se sigue usando. No, es intuitiva mi opinión, pero creo que todavía tiene afición. Bueno, Felipe. Bueno, ¿cómo se llama nuestro primer santo mexicano, no? Cierto, tiene que ver con ese. Ya se lo habían comido los japoneses, ¿no? Entonces ya era rockstar en Nueva España San Felipe de Jesús, ¿cierto? Ya era rockstar en Nueva España. Ya había vivido la furia japonesa, para acabar rápido. Ya había tenido su Pearl Harbor, San Felipe de Jesús, y es la difusión del santo, es del siglo XVII. ¿No? Los poderes mágicos, ¿no? Curativos eran sobre todo, hasta la fecha, de San Felipe de Jesús. A eso se debe. No creo que se deba a Felipe II, No. Ay, te voy a poner como el rey. No creo. Pero para el santo, sí, el rey no te va a proteger, pero el santo sí te va a proteger. Sí, es correcto. Puede tener esa, yo creo que está con el santoral. Bueno, y finalmente, pues Agustín, ¿no? Que se sigue usando, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver con la orden religiosa, ¿sí? Tiene que ver con la orden religiosa, pero está entre los 12 nombres más frecuentes. Vean, es el 75% de los nombres de la Puebla del siglo XVII los tiene. Este es el repertorio de nombres. Ahora, se preguntarán, bueno, ¿y hasta dónde termina este repertorio? Les voy a decir algunos. Por ejemplo, si naces en febrero, te vas a llamar irremediablemente Valentín. Pero fíjense, no Valentina. Valentina es revolucionaria. Nidia tiene una. ¿Qué tal? ¿No? Valeria, perdón. Y es la época de las Valentinas, es Valeria, ¿cierto? Es de julio, ¿no?
Ah, es cierto, es Julio, tiene Valentina. Bueno, ¿hay Valentinas aquí? ¿No? Bueno, perdón, es Valeria, cierto. Valeria no está ahí, aquí la tendría. No está. Pero Andrea sí, que es el femenino de Andrés, por supuesto. De Andrés, no de André, Andrés. ¿Cierto? Bueno, febrero es Valentín, ¿no? Si naces en marzo, digo, marzo es Valentín. No, es febrero, ¿no? 14 de febrero. Ujú. Escuchen esto. Tenogenio. Sepa el diablo qué es eso. No, no sé. Sí. Lo busqué, no, no hay un santo que se llame así. ¿No? Creo que está mal escrito. Tiene que ver con Teógenes en todo caso. ¿No? Y ahí sí te aceptaría que la excepción confirma la regla, que no todos son del santoral católico, porque Teógenes no tiene que ver con el San Teógenes, ¿hay? No sé. Confieso mi ignorancia absoluta. Cipriano, ¿no? Bueno, creo que todavía, sí. Romualdo, Rodrigo todavía hay, Ramón, Patricio, en marzo también es Patricio, ¿cierto? Natividad, si era también en el Adviento, ¿no? Bueno, uno que sí me pareció rarísimo, que es Mauricio en el siglo XVII, ¿no? Y ahí sí, créanme que lo leí, Marcial, Lino, que todavía hay muchos Linos, Leonardo, que se lo ponen más por las tortugas ninja que por la advocación al calendario religioso, ¿no? Bueno, tiene que ver también Leonardo el genio, ¿no? Y creo que tiene que ver más, ¿no? Leandro, Julián, bueno, Jorge, por supuesto, sí. Aunque hoy le gustarían más George, ¿no? ¿Cierto? Inocencio tiene que ver, Higinio, Gonzalo, Gervasio, bueno, Eustaquio, Estanislao, Damián, bueno, hay uno en Tigres que ayer jugó, no está tan mal, ¿no? Bueno, la nómina se extiende a 144 nombres, que son toda la lista de nombres, 144 nombres, era todo el santoral, todas las, el tejido nominal del siglo XVII poblano. Quiero comentarles esto. El estudio que hizo Agustín Grajales, que es un estudio pionero sobre los nombres, en la parroquia de Analco en el siglo, él lo estudia con un padrón, que es el padrón de 1792, que ya expuso aquí algunos resultados, coincide en un 90% tanto en hombres como en mujeres. Y estos resultados son con otra fuente, que es el archivo parroquial, en otro siglo, que es el siglo XVII. ¿Esto qué nos lleva? Recuerdo muy bien uno de los trabajos que sacamos a propósito de la experiencia en Analco son los cambios y las permanencias, ¿no? No me atrevería, por una cuestión de información, por supuesto, y también neuronal, no me atrevería hoy a decir que esto ya cambió o hasta dónde ya cambió, ¿cierto? Tendríamos para empezar que acudir a diferentes fuentes. Yo les digo, no hay otra fuente más fidedigna en los siglos coloniales que los padrones y las partidas de bautismo. No hay otro. Sí, no tenemos la cartilla, no tenemos los pasaportes, no tenemos, ahora, digamos, en ese mundo todos se bautizan y el que no está confinado. En este siglo ya existe el purgatorio, en este siglo lo inventaron el purgatorio. Creo que ahora también ya lo dieron de baja, ya no es importante. ¿Todavía existe? Bueno, los niños que morían sin bautizo iban al purgatorio mientras, ¿no? Así. El limbo, correcto. Ya desapareció, el limbo ya lo dieron de baja, ya no hay limbo. No, claro, el purgatorio es donde van a ir, donde van a pagar, donde vamos a ir todos los que vamos a ir al infierno. La del perdón. Ok. Bueno, decía un profesor nuestro que decía, yo voy a ir al infierno porque ahí están todos mis amigos. ¿Cierto?
Entonces, es cierto, es el purgatorio lo que sigue todavía vigente, vamos, ¿no? Lo que ya no existe es el limbo. Correcto. En ese siglo se inventa el limbo. Bueno, lo crean el limbo. Y los niños que no eran bautizados iban a parar ahí. Bueno, y además, bueno, el cielo y el infierno ya existían. Según Jean de Leumont, ya existía el cielo y el infierno. Entonces, el registro parroquial es un buen termómetro de la cartografía nominal de las devociones particulares que devienen culturales, devienen imaginarias y si quieren sociales, Nueva España. Y los otros son los padrones, por supuesto. Agustín Grajales nos ha dado un ejemplo de esto en un artículo que publicó, y yo insisto, es un artículo pionero que estudia los nombres. Y luego los estudió, bueno, Boyd Bowman los estudió hace mucho antes que Grajales y que, ¿no? Boyd Bowman estudió los nombres y las advocaciones personales y particulares, las advocaciones domésticas, digamos, ¿no? Y con otra fuente lo estudió Boyd Bowman, ¿no? Entonces el estudio nominal hoy nos exigiría, primero ya no, otro tipo de abordaje. Hoy ya no se bautizan todos, no todos los que nacen son bautizados, o si hacen un rito de iniciación en cualquiera de las 800 iglesias que existen en el país registradas, pues tendríamos que revisar un poquito más que el archivo parroquial o el archivo del registro civil. Ahí sí, en el registro civil todos están. Entonces, la fuente fidedigna sería el registro civil, ¿cierto? Y hace un rato que terminaba de revisar estos papeles, me recordé de una iglesia musulmana que existe en Chiapas, entre los indios, en los Otziles. Lo curioso es que estos indios se siguen llamando Juan, José, Miguel, musulmanes que se llamen Juan, ahora sí que, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo Mohamed Ali? Cassius Clay, se cambió el nombre. Exactamente, era Cassius Clay y se cambió a Mohamed. ¿Qué es lo primero que hizo Cat Stevens? Se puso Yusuf algo y se acabó Cat Stevens, ¿no? Bueno, pero los musulmanes mexicanos se siguen llamando con sus nombres de pila católicos. Ahora sí que alguien me explique, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Bueno, el nombre es identitario, ¿cierto? Sí, tiene razón el profesor Cuenya, con el registro civil llevaríamos un estudio y créanme que me gustaría mucho hacerlo, ya con pruebas estadísticas, jamás me atrevería yo a volver a hacer esto, ni loco, volvería yo a hacer esto. Haría yo lo que siempre recomienda, escuchen esto, la voz de la sabiduría, el muestreo, ¿cierto, Miguel Ángel? Hay que hacer muestreo. Y si saca estadísticamente puede salir muy bien el muestreo. Y nos saldría igual que este esfuerzo de revisar todas las actas del siglo XVII. ¿Perdón? Uno por uno. Les voy a decir que hoy es mucho más fácil el análisis. Cuando yo empecé esto, empecé a trabajar en el Centro de Cálculo Joel Arriaga Navarro, todavía perforando tarjetas. ¿Sí? El SPSS que existían, sí existían, era también con tarjetas perforadas. Bueno, hoy SPSS se compra original y se compra en cualquier tienda de piratería y lo hace uno tranquilamente. Después de haber capturado los nombres, hace uno un análisis muy bonito y hasta con tendencias y con punto flotante y con todo lo que quieran, puede salir muy bonito el análisis. Es muy rápido. Lo importante es saberlo interpretar. Yo les pregunto, ¿para qué diablos sirve esto? Debo decirles, con pedantería, que nos podía ayudar muy bien a hacer una interpretación del espíritu de una época. ¿Sí? Llamémosle a esto una época, a este periodo una época. Una época en la que
estamos subordinados al calendario religioso, que hoy ya no es así. O sea, no me atrevería a decir hasta dónde ya no es así, pero ya no es así. Este calendario ya fue desplazado por otros imaginarios y por otras razones, por otras circunstancias que tienen que ver con impulsos culturales, ¿no? Que también son muy, tienen efectos, lo que quieran, ¿no? Lo que yo me pregunto, bueno, y esos musulmanes, ¿qué santo los va a asistir en los Altos de Chiapas? Yo me pregunto. ¿Qué tiene que ver Alá en los Altos de Chiapas? Me pregunto yo, ¿no? Si es más fácil llegar a San Cristóbal que a Alá, ¿no? Pues es el mismo. Los mormones tienen, gracias a ellos, al trabajo que hicieron en la década del 50, les voy a platicar. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, yo estuve el año pasado en el Archivo Mormón en Utah, ¿sí? Microfilmó todos los archivos parroquiales de todo el planeta y de registro civil, es correcto, de todo el planeta, para que cuando el mundo se acabe y nos vayamos todos a Mérida, queden resguardados en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Tienen todos los archivos parroquiales del planeta. La micropelícula la tiene el AGN. Está ahí la micropelícula porque el convenio consistió en que ellos microfilmaban y dejaban una copia de la micropelícula en las parroquias. Bueno, no sé por qué llegó a esas manos, tienes razón, cierto, ¿te acuerdas, no? Bueno, llegó al Centro de Estudios Históricos, que era del profesor Cordero y Torres, y el profesor se reservaba el derecho de admisión, punto y final, y cobraba 50 pesos por visita. Cierto, es cierto. Y ahora el archivo mormón se consulta en línea. Y yo voy a ratificar lo que dijo el profesor Cuenya, es familysearch.org y ahí tienen los archivos parroquiales y del registro civil. Es una ventaja porque ya no hay que ir a destruir los libros parroquiales y ahí les va. Como muchos archivos parroquiales están saqueados, ahora es más completo el archivo mormón que los archivos parroquiales mismos, están más completos. Bueno, es muy interesante porque aquellos que quieran hacer la búsqueda de su familia, con buen olfato, mucha paciencia y buenos datos, la pueden encontrar. No es en automático, ahí tiene una búsqueda. A ver, Malaque, nunca va a salir, ¿no? Profesor Cuenya, no sale, ¿no? Entonces, así es posible hacerlo, muy fácilmente, no, muy fácil, cómodamente. Bueno, creo que es todo lo que voy a platicar. Gracias, ya. Bueno, yo quería preguntarles, este es un tema que da para muchas preguntas, Perdón, muchas dudas. permítame, lo pensé permítame, salió por los musulmanes, pero ahí les va este ejercicio, vean. Pensando en la población negra, el discípulo de Miguel Ángel no estudió los nombres, pero vean lo interesante que puede resultar haber tomado los nombres de los bautizados negros. Ahí les va. Los negros llegan con costumbres, llamémosle costumbres, religiosas paganas, para decirles de alguna forma, ¿cierto? Y los bautizan en una ciudad por excelencia católica. Vamos a suponer que le pongan Martín, por decir algún nombre, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se va a identificar un negro sin costumbres religiosas? Con San Martín. Es decir, aquellos con los que vivían, eso lo saco de la tesis de Guillermo, también les daban el nombre. Por supuesto. Tomaban el nombre, como eran esclavos, tomaban el nombre, no sé, del esclavista, para decirlo,
con los familiares que tomaban ese nombre, y es muy frecuente encontrar los bautizos de negros, porque también yo los trabajé, y ves, el nombre es igual, ¿no? Se identifican no tanto con el santo, sino con el personaje con el que vivía, ¿sí? Con el ascendiente social, por supuesto. Entonces, en ellos no actúa el calendario católico. No, claro. Es una cuestión de subordinación social la que les da el nombre a los negros. Sería el caso de los misquitos del día de hoy. Los misquitos en Nicaragua es un pueblo muy interesante. Digamos, sí, son católicos, pero tienen nombres norteamericanos, de héroes norteamericanos. Se llaman Abraham Lincoln y el apellido Misquito. Es igual que en Uruguay. Ustedes fíjense en los nombres de los jugadores de fútbol. Walter Pistoruti. Diego Forlán. No, bueno, Diego. Bueno, es franciscano. Pero fíjense ustedes que es muy normal que los uruguayos, el día de hoy, se llamen Washington. Sí, Tavares. Abraham Lincoln, Washington Tavares, Abraham Lincoln, Walter, sí. Y digamos, es la influencia norteamericana desde el siglo XIX en Uruguay frente a dos países que tenían fuerte influencia británica y la única manera de defenderse era buscar el apoyo del Imperio del Norte. Pero bueno, eso es muy interesante. Bueno. Pero, digamos, claro, la pregunta sería, lo tú decías de la población de color, sería también sobre la población indígena, ¿no? Que esto mismo lo debe saber, o la población mestiza. ¿Qué variaciones había entre los nombres de la población mestiza? Aquí están, son claro, mestizos. Sí, digamos, o de la población española. Acá deben estar juntos. Están juntos, están sí. juntos. ¿No? Entonces, bueno, pero yo no quiero hablar, yo quiero preguntar a ustedes si tienen dudas, preguntas. Muchas gracias, muchas felicidades y sobre el reconocimiento a un arduo trabajo para Archivot que es tremendo. Pues mire, ya pregunté sobre lo de la cuestión de los mormones y en la actualidad las fuentes fiables es el registro civil, usted apunta, pero ¿tiene que ver también con ese archivo mormón? ¿Se puede hacer un comparativo? Sí, sería muy interesante comparar el archivo parroquial con el registro civil. Pero el registro civil recién a partir de 1870, más o menos, para que haya... Sí, cuando es ya más confiable. Más confiable, sí. 1870, 1880, dependiendo del lugar, ¿no? Pero sí se puede. Sí, se puede, cómo no. Sí, sí, claro. ¿Alguna otra duda? Usted revisó los archivos. ¿Qué porcentaje aproximadamente había de gente de color? Porque hemos hablado de que había muchos afroamericanos, pero nunca damos datos duros de qué porcentajes había de esta gente, porque todos ya estamos soñando que tenemos estas tres mezclas, ¿no? La española, la india y la afro. Pero todavía no bailamos bien, entonces hay que ver qué está pasando. Bueno, le voy a decir, la mejor respuesta está en la tesis de Guillermo. En la tesis de Guillermo, que él evaluó y llega a la conclusión de que en el siglo XVII más de un tercio es negra la población en la ciudad de Puebla, que es altísimo, ¿no? Pero no puede hablar de un número exacto porque no hay padrón. Exactamente. Entonces, o sea, este cálculo se hace sobre la fecundidad, sobre el número de bautismos, se hace un cálculo. Pero un tercio es altísimo para la ciudad a finales del siglo XVII. Otro tercio eran los negros y ya llevamos 2 tercios, ¿cierto? Y el resto eran mestizos, españoles, en fin. O sea, la ciudad de Puebla era más morena y mestiza que española al finales del siglo XVII. Luego se preguntarán, ¿qué pasó con los negros, no? ¿Por qué no bailamos bien cumbia, vamos? ¿Cierto? ¿Qué respuesta nos da Guillermo a eso, Miguel Ángel? Dice que hay que estudiar el siglo XVIII y el problema es que en el siglo XVIII hay serios problemas en las fuentes parroquiales para estudiar la población de color, hasta el último cuarto del siglo XVIII, pero la mayor parte nos desaparece la información. Y una respuesta sencilla y obvia es que se mezclaron. Claro. ¿Sí? Según los estudios que hizo el doctor Carlos Contreras con el padrón de 1777, de que la población de la ciudad es mayoritariamente mestiza, ¿no? Entonces no encuentra, digamos, ya ha disminuido notoriamente la población de color, tiene fuerte presencia indígena, pero ya es minoritaria la población española, como tal, originaria, ¿no? Digamos, criolla o peninsular, ¿no? Pero ya en 1777.
Ya ha habido muchos O sea, un cambios. siglo Porque después sí ya hay está un padrón, para 1777 hay un padrón, entonces es más fácil hacer un corte, ¿no? Y la que estudió Agustín para el 92, que también es mestiza, ¿no? Sí, ya es mestiza. Y puede ser la especulación más demográfica y fácil es que se mezclaron. ¿Cómo? No sé. Para el siglo XVII, XVIII, si lo he estudiado, ¿qué hay de familias extranjeras, no necesariamente españolas? En el caso de la ciudad de Puebla, porque yo leí un trabajo en la Ciudad de México donde hay numerosas familias, principalmente francesas, que van a asentarse en la ciudad durante el 18, pero no sé la ciudad de Puebla qué pase con familias extranjeras para este caso. Yo tampoco. Para finales Bueno. del 19 sí es más fácil, pero para el 19 sí, pero para el 18 yo no conozco. Sí, para el 19 sí, sí hay información, sí hay fuerte presencia francesa, sí, eso sí. Le voy No, a para decir, el no. hay portugueses, Portugueses, bueno, obviamente. hay Sí. portugueses. Por supuesto hay negros. Ahora, la pregunta fue familias, ¿no? Pero si me pregunta de inmigrantes portugueses, hay portugueses. Hay negros, muchos. Lo que se llamaban chinos, que no son chinos, ni eran poblanos. Bueno, ¿no? Son negros, que son también negros. Bueno, hay europeos. Se encuentra, además de españoles, hay europeos. Pero como familias, no lo sé. Yo creo que Para el siglo XVII el problema de los portugueses es que en muchos casos los consideran criptojudíos. así es. Y entonces eso les generaba muchos problemas, entonces trataban de pasar desapercibidos, ¿no? Sí. Se cambian los apellidos, sí, efectivamente. Sí, el apellido Carvajal justamente está asociado con esto que dice Miguel Ángel. Es decir, el encubrimiento que usaban los criptojudíos para pasar. Imagínense si no vamos a escuchar a Ronaldo, ¿no? Escuchando a Ronaldo hablar en portugués. Bueno. Pero Ronaldo no es portugués, es de Madeira. Madeira, la isla de Madeira, claro. sí, perdón. Hay otra cosa, digamos, yo tengo un estudiante que está haciendo su tesis de maestría justamente sobre un juicio de la Inquisición a un grupo de portugueses acusados de criptojudíos a comienzos del siglo XVII. Es una cosa muy, muy interesante porque el que los acusa es otra portuguesa, ¿no? De edad muy avanzada, 33 años. Entonces, cuando uno escucha eso y dice, uno se siente ya mal. Bueno, no sé si hay más preguntas. No sé si hay algunas dudas. En caso contrario, yo les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes.